olvides seguirnos y dejarnos 5 estrellitas para más contenido exclusivo. Esta historia nos llega desde el estado de Veracruz, México. Marcelo Alejandro Rojas es quien nos la envía y quien asegura que hasta el día de hoy le cuesta superar el miedo que sintió aquella fría noche de invierno del año del 2003. Alejandro nos cuenta que cuando tenía unos 23 años de edad, en ese momento comenzó a trabajar para una empresa comercial, donde hizo muchos amigos, como en cada sitio en donde solía pasar mucho tiempo. Ahí conoció a Lucas, un joven de su misma edad y con quien se hizo amigo al poco tiempo. Aunque todo el grupo era amigable, fue con Lucas con quien más tiempo compartía. Fue por eso que, cuando una mañana faltó al trabajo, no dudó en llamarlo, para saber cómo se encontraba. Así fue como supo que, de esa tremenda tragedia, ocurrió algo inesperado. Uno de sus hermanos había tenido un accidente en la calle, en el cual un autobús escolar lo atropelló, arrebatándole lastimosamente la vida al instante. Cuando la jornada terminó, se pusieron de acuerdo entre todos para ir al velorio. No conocían aún al resto de la familia, pero se sentían con la obligación debido a la gran persona que era Lucas. Como Alejandro no estaba tan alejado de la zona en donde vivía su amigo, decidió antes ir a su casa para así dejar algunos mandados a su madre y de paso poder ducharse para recién dirigirse a la casa de Lucas. Llegó 2 horas después. Está de más decirles que el ambiente era de gran tristeza y desolación. Como los demás compañeros estaban presentes, se enfocaron en acompañar a Lucas en todo momento, e incluso tuvieron que consolar a la madre, puesto que era la que más demostraba el dolor. Poco a poco sus compañeros comenzaron a retirarse, por lo que al llegar la medianoche de todo el grupo de trabajo, solo Alejandro se quedó. Lucas le agradeció por la compañía y le recomendó que mejor se fuera a descansar, puesto que ellos no podían faltar al día siguiente en la empresa. Pero aún así, este buen amigo quiso quedarse. Como el velorio se estaba llevando a cabo en la casa familiar, la sala estaba prácticamente repleta. Por ese motivo Alejandro salía por unos momentos afuera y así se quedaba a fumar un cigarro. Lucas lo acompañaba en algunos casos. El movimiento era como el que se esperaba. Gente se marchaba y gente nueva llegaba, entre ellos los padres que llevaban a sus hijos. El punto es que había varios niños en el lugar, mismos que se reunían en un jardín que había detrás de la casa, y ahí pasaban el rato jugando con su inocencia. En una oportunidad, estando Alejandro sentado en la sala, logró divisar a un pequeño que jugaba y se distraía como los demás, con la diferencia de que éste lo hacía un poco más apartado del resto, como demostrando timidez de su parte. El pequeño estaba vestido con unos pantalones de mezclilla y una camisa. Tenía un balón en sus manos, que era el juguete con el que se entretenía. A Alejandro le causó conmoción al verlo, ya que por momentos el pequeño se paraba en la puerta de la sala y desde ahí observaba jugar a los otros. Era como deseando unirse a ellos, pero sin atreverse. Eso lo vio en más de una oportunidad y siempre con la misma actitud tímida del niño. Hasta que unas horas después y cuando ya básicamente no había otros niños en el velorio,
Ese pequeño tomó por sorpresa a Alejandro cuando éste miró de casualidad hacia la puerta del jardín y lo vio observándolo detenidamente. El rostro del niño expresaba un poco de temor, confusión, algo normal para quien ve a tanta gente desconocida en una casa. Alejandro le sonrió como para así hacerlo entrar en confianza, a lo cual el infante respondió de la misma manera. Luego de eso, él corrió hacia el jardín donde continuó jugando solo con su balón. Alejandro se quedó con esa imagen que le provocó ternura. Luego buscó con la mirada a Lucas, pero lo vio con su madre, por lo que decidió salir una vez más a la vereda de su casa para fumar otro cigarro. Minutos después, y mientras saludaba a las personas que iban ingresando o saliendo, acabó de fumar y se disponía a ingresar nuevamente, cuando de pronto escuchó esa dulce voz preguntándole qué es lo que estaba haciendo. Al girar para su costado vio que era ese pequeño, quien mantenía su balón entre sus manos y lo miraba sonriente. Este le contó que había salido a fumar y que eso era algo que entendería cuando fuera ya mayor. El niño continuó haciendo preguntas curiosas, manteniendo siempre la misma simpatía. Fue así que Alejandro y el niño mantuvieron una conversación que se extendió por varios minutos y finalizó en el preciso momento en que llegaban más personas al velorio, y el niño ingresó corriendo de nuevo. Poco después ocurrió otro momento de mucho dolor, pues de nueva cuenta la madre de Lucas se arrojó sobre el ataúd y comenzó a llorar desconsoladamente, hasta tal punto de desmayarse. Todo se convirtió en un entorno de desolación y llantos, e incluso su amigo Lucas se quebró emocionalmente y se unió al llanto de sus padres. Alejandro se acercó a él y lo abrazó para que, de ese modo, no solo consolarlo, sino también quería que supiera que compartía su tristeza. Y ahí, en medio de ese estado de angustia, vio al pequeño niño a unos metros de ellos, observando el clima con tristeza y miedo, algo que por supuesto destrozó más emocionalmente a Alejandro. En un momento dado se separó de Lucas por unos instantes para así dirigirse al niño. Su intención era también darle consuelo. Eso debido a que sus padres, quienes seguro también estaban presentes, estarían tan quebrados que no le estaban dando la atención merecida, pues a fin de cuentas se trataba de un pequeño inocente rodeado de personas llorando desconsoladamente. Pero para su sorpresa, cuando el niño vio a Alejandro, se dirigió hacia él. Optó por darse la media vuelta y salir corriendo, como si el mismo miedo que tal vez estaba sintiendo se acrecentara. Luego lo buscó para retomar lo que tenía propuesto, pero ya no volvió a verlo en el resto de la noche en la que se quedó en ese velorio. Lucas se reincorporó al trabajo 2 días después. Poco a poco, el acompañamiento de todos empezaron a serle más útil, y ya cuando vio que su amigo se sentía un poco mejor, aprovechó la oportunidad que estaban los dos solos en el depósito, acomodando la mercancía, para hablarle sobre ese pequeño que le había llamado la atención de tal manera. Minutos después, Lucas ya estaba rompiendo en llanto otra vez, pues según la descripción que le dio Alejandro, ese niño que vio se trataría del alma de su hermano fallecido días antes. Alejandro quedó estupefacto, impactado. Nunca pasó por su mente que algo así podría sucederle en su vida. Cada uno de los detalles coincidían a la perfección, e incluso los pantalones de mezclilla y la camisa eran las prendas que el infante estaba usando en el momento en el que sufrió el accidente.
El hermano fallecido tenía como nombre Diego. Contaba con 6 años de edad al momento de fallecer. Se encontraba precisamente jugando con su balón en la vereda de la casa cuando éste se le fue hasta la calle y corrió hacia ahí para tratar de recuperarlo, siendo en ese instante en el que el autobús pasaba por ahí. Nos cuenta Alejandro que quedó muy impactado con lo sucedido. Ya había escuchado muchas historias de terror en las que narran relatos sobre apariciones de fantasmas o almas de las personas fallecidas, pero no solo nunca imaginó que le pasaría alguna vez a él, sino que ignoraba por completo la sensación de pánico que se siente al saber que lo padeció él. Jura una y otra vez que él lo vio como si fuera un niño con vida, platicó con él, lo escuchó hablar y de igual manera responderle lo que él le decía. Vio las expresiones de su rostro, lo vio moverse, correr, jugar, e incluso no se explica cómo fue posible que, tratándose del alma o de un fantasma, pudo manipular el balón como si él fuera de carne y hueso. Él sabía que el hermano fallecido de Lucas era un niño, pues se dio cuenta de ello cuando llegó al velorio y vio el tamaño del ataúd, pero como éste estaba cerrado nunca pudo ver su rostro. Como así tampoco se quiso acercar lo suficiente como para haber visto la pequeña fotografía del niño que estaba frente al ataúd, pues quizás si lo hubiera hecho se habría dado cuenta desde un principio. Querida y oscura familia, ¿qué te está pareciendo este podcast? Házmelo saber en los comentarios, y si tienes alguna historia que contar y quieres enviarla, puedes hacerlo al correo que está apareciendo en pantalla. Será un hórrido gusto darle voz a tu anécdota, como la historia que estás por escuchar que nos envió Vanessa Correa. Ella contaba con 15 años de edad cuando falleció su abuela materna. Era muy unida a ella y por consiguiente quedó totalmente devastada cuando partió de este mundo. Cuenta que cuando se encontraba en el cementerio durante la sepultura, ella no paraba de llorar y preguntar a su madre por qué su abuela tuvo que marcharse. Esta la sostenía de la mano y le decía cosas con las que trataba de consolarla, pero a su vez ella tampoco podía disimular el dolor que cargaba consigo. Vanessa cuenta que su abuela falleció de una larga enfermedad y como método de terapia le recomendaron los amigos de la familia que empezara a criar aves en su casa. Tenía diferentes especies muy variadas, pero a los que más amaba era a los canarios. Precisamente eso se le vino a la mente cuando un día, ese momento de cruda desolación, escuchó el cantar de unas aves cerca del lugar en donde estaban. Automáticamente recordó las palabras de su abuela, las cuales le decía que en sus últimos tiempos, más específicamente sobre el amor que le tenía a sus canarios, y ella le decía que si algún día llegara a faltar y se marchara de este mundo, que no se pusiera triste, ya que la vendría a visitar en forma de ave. Eso increíblemente y justamente fue lo que sintió Vanessa, pues nos cuenta que cuando buscó el canto de las aves, vio en las ramas de los árboles cercanos a una decena de ellas. Todos eran canarios amarillos, quienes, posicionados en dirección a esta, emitían ese canto que llevaba tatuado en su mente. Vanessa dice que sintió una paz inexplicable, pero tan profunda que las lágrimas cesaron por sí solas. Esa paz era tan fuerte que se la quiso compartir con su madre,
quien aún la sostenía de su mano sin dejar de llorar. Según ella, ese funeral fue el más especial de todos, no solo porque se haya tratado de su abuela, sino más bien por la experiencia tan amena que le tocó vivir. Ahora bien, hay otra historia más que Vanessa nos comparte, una bastante espeluznante, y es la que les contamos en este momento. Ella actualmente ya cuenta con 34 años de edad. Es de México, pero vive en Colombia, ya que se casó con un hombre perteneciente a ese país. De vez en cuando regresa a México a visitar a los familiares y, por supuesto, nunca se pierde la oportunidad de ir al cementerio donde hoy en día no solo los restos de la abuela descansan. Precisamente fue en una de esas visitas cuando, habiendo ido al cementerio sola y por consiguiente no tenía a nadie conocido consigo, le tocó presenciar un momento que le trajo malos recuerdos, pero que a la vez le llamó la atención de sobremanera. A unos escasos metros de distancia, en donde se encontraba la tumba de sus seres queridos, se estaba llevando a cabo un funeral. Unas 20 personas acompañaban los últimos minutos antes de sepultar el ataúd, todos con semblantes tristes y algunos todavía llorando, pero no fue eso concretamente lo que llamó su atención, sino más bien el aspecto que tenía la mayoría de los presentes. De todos ellos, casi la mayoría estaban vestidos en su totalidad de negro, pero no a modo de luto, sino que parecían como si pertenecieran a una secta o algo similar. Usaban prendas con símbolos satánicos. Tanto las mujeres como los varones tenían el cabello largo y lo usaban desgreñados. De igual manera, tenían los labios pintados de negro y sin ninguna clase de pudor. Unos cuantos estaban fumando como si nada, en tanto el funeral se llevaba a cabo. Vanessa entendió que el fallecido era un joven. Lo supo gracias a una de las fotografías que tenía un adorno de unas rosas. A su vez, eso le hizo pensar que, sin lugar a dudas, ese muchacho podría haber sido amigo de los que estaban vestidos de esa manera, puesto que en la actualidad hay tribus urbanas que se caracterizan con tan turbios atuendos. Ella se puso incómoda al ver todo aquello, pero por respeto dejó de observar y continuó enfocada a lo que en definitiva había ido a hacer. Asimismo, reconoce que sintió un poco de temor. No quería alejarse porque estaba sola y sentía miedo de toparse con alguien así en el trayecto. Se quedó ahí hasta que el funeral terminó y, aprovechando que todos estaban enfocados en ellos mismos, decidió ir a cambiar el agua del florero, que es lo único que le faltaba. Vanessa calcula que estuvo por más de 15 minutos en el sector en donde logró lavar el recipiente. Entretanto, vio cómo la mayoría de esas personas pasaban por el sendero en dirección hacia la salida. Eso ya la dejó tranquila, pero cuando estaba regresando, se percató que todavía quedaban algunos jóvenes frente a la tumba. Volvió a asustarse, pero no estaba dispuesta a cancelar la visita a su abuela y demás familiares en el cementerio. Luego de mirar con determinación el sector, se dio cuenta que podía llegar hasta la tumba sin que esos extraños la vieran. Así lo hizo. Cortó camino por unas tumbas. Se dirigió sigilosamente a su destino. Una vez que estuvo ahí, se dispuso a continuar con lo suyo, en tanto miraba de vez en cuando a esos chicos. Eran 4 en total, 3 varones y una mujer. Notaba que estaban junto a la tumba, pero no lograba ver bien lo que hacían. Sin embargo,
Ese peculiar olor a sustancias ilícitas le hizo pensar que no estaban haciendo nada bueno. Vanessa nos jura que estuvo tan solo unos 5 minutos más en ese lugar y cuando ya estaba a punto de retirarse, volvió a ver al grupo de jóvenes, logrando ahora sí ver lo que estaban haciendo, lo cual la dejó algo paralizada. La tumba era de tierra. Es decir que el ataúd lo habían enterrado y encima estaba la lápida que lo identificaba. 2 de esos jóvenes estaban de pie, en tanto los otros 2 estaban de rodillas. Sus ojos no podían creer lo que veían. Esos 2 estaban cavando la tumba con sus propias manos. No sabe lo que le sucedió a partir de ese momento. Fue como si las fuerzas la abandonaran a causa del espanto, o como si una fuerza mayor le impidiera poder reaccionar. Se quedó paralizada sin ni siquiera poder emitir palabra alguna, y a medida de que miraba la profanación que estaban haciendo estos irrespetuosos, el terror le invadía más y más. Llegó un punto en que perdió las fuerzas de sus piernas por completo y cayó de rodillas al suelo. Sus manos le temblaban por momentos, la visión se le nublaba. Con esmero empezó a rezar en sus adentros, que no rompiera en llanto, puesto que eso haría que los chicos la descubrieran y podrían hacerle cualquier acto delictivo. Pero lejos de que esos sean los momentos más aterradores, lo que los muchachos hicieron a continuación, por poco le provocan un ataque al corazón a causa del miedo. La chica que acompañaba al grupo llevaba consigo una mochila. En un momento dado se la quitó y desde su interior sacó una pequeña imagen de color oscuro. Esta representaba a un demonio. Lo pudo ver a la perfección, y mientras que ahora sentía que le faltaba el aire, comprendió que la pesadilla iría en aumento. No logró ver lo que hicieron con la imagen, pero debido a que los vio cavar previamente la tierra de la tumba, supuso que la iban a enterrar junto con el cadáver. Y aquí viene ahora sí lo más aterrador e impactante, pues así como en el funeral de su abuela, Dios le permitió presenciar algo que le trajo paz. En este caso fue totalmente lo contrario. Algo que nos deja bien en claro Vanessa es que lo que vio fue absolutamente real, no fue provocado por el pánico ni por la visión burlándose por momentos, sino que jura que todo fue real. Una especie de cortina de humo empezó a formarse allí mismo, junto a los jóvenes, y al parecer ellos no se daban cuenta porque seguían haciendo aquella atrocidad como si nada. Ese humo empezó a tomar forma lentamente y cuando adoptó una altura de más de 2 metros, cayó en cuenta que se trataba del mismo innombrable que representaba esa pequeña imagen que estaba enterrada. Quedó estupefacta. En sus adentros ya no solo le pedía a Dios no ser descubierta por ese grupo de rufianes, sino que ahora le pedía también desaparecer de ese lugar para sentirse a salvo. Luego de unos minutos, y en tanto esa imagen de demonio formada de humo permanecía intacta, vio como los chicos que estaban arrodillados se enderezaron para ahora reunirse con los otros 2 y ponerse al lado del otro. Los vio cerrar los ojos y empezar a hablar, algo que por supuesto no pudo escuchar ni comprender debido al tremendo estado de pánico en el que se encontraba. Por momentos comprendía que estaban haciendo una especie de rezo, o tal vez una invocación. Pero ya tenía más que claro que no estaba dirigiéndose a Dios. Los 4 jóvenes permanecieron unos minutos más y cuando al parecer terminaba todo,
se dispusieron a marcharse. De igual manera, el demonio se disolvió en el aire, como dando por concluida también su labor en ese lugar. Vanessa nos dice que ella se quedó ahí mismo inmóvil, muda, horrorizada, por lo que acababa de ver. Pero supo que finalmente Dios escuchó sus oraciones cuando, al pasar por unos metros de ella, esos muchachos ni siquiera la vieron. Eso no fue todo, ya que se marcharon los chicos. Recuerda ver bien aquella tumba que de pronto la tierra se movía y una mano salía de allí. Fue algo bastante hórrido e impactante. Ella recuerda que le costó bastante ponerse de pie y caminar. Por fortuna, el mismo cuidador del cementerio la encontró por el sendero y la acompañó hasta la oficina, en donde le dio de beber agua y algunos medicamentos que pudieran hacerla recuperar de algún modo. Una vez que se sintió un poco más tranquila, le contó con lujos de detalles lo que había ocurrido en ese funeral. Al parecer, al cuidador no le sorprendió mucho de que algo así pasara en ese lugar, pero sí sintió mucho enojo que haya sucedido durante su turno de trabajo, puesto que esas actividades generalmente solían ocurrir en las noches. Asimismo, le confirmó lo que Vanessa pensaba, que seguramente el difunto pertenecía a algún grupo de satánicos y que sus amigos no hicieron otra cosa que rendirle culto a este para que tuviera vida, pero que no se preocupara, que eso no iba a ocurrir. Ella no sabía cómo reaccionar ante las palabras del cuidador, si tratar de comprender o espantarse mucho más. El hecho es que su esposo tuvo que ir a buscarla en su auto. Solo así ella pudo salir finalmente de ese cementerio. Vanessa termina su relato con algunas incógnitas, como por ejemplo, ¿cómo era posible que la propia familia dejó que esos muchachos se quedaran, sospechando quizás que podrían hacer algo así? Por otro lado, y teniendo en cuenta que el cementerio no era tan grande, ¿cómo fue posible que nadie más haya pasado por ese lugar mientras los jóvenes realizaban tan macabro acto? Con respecto a la familia, el cuidador le dijo que mejor no diría nada sobre lo que hicieron en la tumba. Eso debido a que tal vez ellos también estaban al tanto de todo y por consiguiente sería en vano avisarles. Para solucionarlo, le dijo que él mismo se encargaría de quitar lo que le hayan puesto a la tumba y ofrecer una misa por el descanso eterno de ese difunto. En cuanto a que nadie más pasó por ahí en ese momento, Vanessa cree que, así como Dios acomoda todas las cosas, en ocasiones al demonio se le permite acomodar sus tiempos también. Sea como sea, Vanessa nos jura que nunca podrá olvidar ese lúgubre funeral. Yo le pregunto a usted, querido y oscuro amante del terror, ¿qué opina de esta anécdota? ¿Usted qué haría si estuviera en los zapatos de Vanessa? Lo leo en los comentarios y continuamos con la siguiente anécdota. Esta historia fue vivida por Roberto y Luján, un matrimonio que vive en el país de Argentina y que les ocurrió hace ya algunas décadas. Allá por la década de los 90 para ser más exactos, cuando Roberto apenas llevaba poco tiempo de conocer a Luján, solían verse a las salidas de sus respectivos trabajos. Aparte de trabajar en un restaurante, ella trabajaba cursando la carrera de enfermería, algo que le fascinaba desde muy joven y que se había propuesto estudiar.
Roberto, en cambio, le tocó empezar a trabajar desde muy temprana edad y por consiguiente no tuvo la fortuna de estudiar una carrera profesional. Sin embargo, le iba bastante bien en su trabajo en una concesionaria. Era un gran vendedor y a la edad de 18 años ya se había podido dar el gusto de comprarse su primer auto. Él le llevaba un año de diferencia a ella, por lo tanto, y al ser tan jóvenes cuando se conocieron, ambos tenían toda una vida por delante. Y, por lo tanto, se exigían a sí mismos a aprovecharla al máximo. Se amaban y se llevaban muy bien. Pero para su desgracia, como en ocasiones suele suceder, la familia por parte de uno de ellos no estaba muy de acuerdo con esa relación. En esa oportunidad fueron los padres de Luján quienes no estaban muy de acuerdo con que su hija anduviera de novia con alguien como Roberto. Eso debido a que justamente no pudo seguir estudiando y a pesar de que le iba bastante bien, no alcanzó para satisfacerlos. Sin embargo, ella nunca estuvo dispuesta a abandonar a su enamorado, y eso no hacía más que provocar enojo en sus progenitores. Fue así que empezaron a verse ya no tan seguido, y las veces que se veían lo hacían prácticamente a escondidas. Por suerte, Luján tenía muy buena relación con su jefe del restaurante y debido a que cumplía siempre con las responsabilidades de su labor, en ocasiones le permitía salir una hora antes del horario establecido, que es cuando aprovechaba la pareja para verse. Por obvias razones, no podían verse en las calles donde pudieran ser descubiertos. Así que siempre elegían una plaza o algún otro sector donde no circulara demasiada gente o aún así los padres de ella se enteraran por medio de terceros sobre los encuentros que tenían, pues vivían prácticamente en un pequeño pueblo. Cuando eso sucedía, nunca faltaban las discusiones cuando Luján llegaba a su casa. Fue así que, cansados los dos de la situación, pero a la vez sin poder hacer nada, no les quedó más remedio que buscar otro sitio donde pudieran estar más ocultos. Fue así que, una de esas noches, circulando por las calles con el auto de Roberto, pasaron por un cementerio y no dudaron ni un segundo en estacionar ahí. Ese era el lugar perfecto. Estaba en una zona casi alejada del centro, donde todo era oscuridad y silencio, y las únicas casas que había cerca estaban a varios metros ya alejados. Ya llevaban unos 15 minutos cuando de repente todo de buen momento de la plática que estaban teniendo fue interrumpido por un evento paranormal que los dejaría marcados de por vida. Mientras Luján le compartía cómo le había ido en el trabajo en esa jornada y cómo le estaba yendo con sus estudios, Roberto encendió un cigarro y abrió la puerta de su lado, es decir, la del conductor. De rato en rato, él miraba por los alrededores, no solo para asegurarse de que no fueran descubiertos en ese lugar y levantaran sospechas, sino también para cuidarse de posibles delincuentes que intentaran aprovechar la oscuridad y asaltarlos. Roberto se encontraba en eso cuando de pronto se le ocurrió mirar por el espejo retrovisor del auto, siendo de esa manera que logra ver una silueta moviéndose por en medio de la calle, justo en dirección hacia donde se encontraban. Les recuerdo que el sitio era bastante oscuro. El cementerio estaba bien iluminado, pero debido a las altas paredes que los rodeaban, no lograba llegar la luz hasta donde ellos se encontraban en el vehículo.
Cabe destacar que las luces del mismo auto estaban apagadas, por lo que les costaba bastante lograr divisar aquella cosa que se les iba acercando. Ante la confusión, Roberto guardó silencio, y eso fue notorio para Luján, quien de inmediato le preguntó qué es lo que sucedía. Se lo dijo y por consiguiente ella quiso también observar, con la diferencia de que prefirió directamente voltear su cabeza para ver. A través del vidrio de la ventana trasera pudo ver esa silueta, la que por cierto ya estaba cada vez más próxima. Recién entonces Roberto sacó la cabeza por su costado para así tratar de ver bien, siendo de esa forma que ambos presenciaron de qué se trataba. Era una mujer, tenía cabellos largos y estaba usando un vestido de color claro. Se podría decir que hasta ese punto todo parecía normal. Como ya les mencioné, cerca de ahí había algunas casas, pero lo que pensaron es que seguramente se dirigía a alguna de estas esta mujer. El tema fue en la que esa mujer caminaba. Lo hacía de manera dificultosa, como si tuviera algún defecto físico. Más específicamente hablando de su pierna derecha, ya que cojeaba al caminar. No traía nada en sus manos, pero con el solo vaivén de su cuerpo, el andar y los mechones de sus cabellos, cubriendo casi su rostro en su totalidad, le daban un aspecto inquietante que empezó a incomodar a la pareja. Roberto se preocupó cuando notó que la mujer cambiaba de dirección. De repente dejó de caminar por el medio de la calle para ahora dirigirse hacia la vereda del cementerio. Es decir, que justo pasaría por el costado donde estaba sentada Luján. Cuando estaba a punto de dar arranque al auto para ya mejor marcharse de ahí, ella le pidió por favor que esperara un momento, que el estado de la mujer le resultaba extraño y que quizás necesitaba ayuda. Ese fue el pensamiento que ella tuvo en ese momento. Sin embargo, Roberto insistió por unos instantes más que ya mejor sería bueno marcharse. En un abrir y cerrar de ojos, esa mujer ya estaba ahí, pasando por el costado del auto. Se detuvo justo frente a la ventana del acompañante, donde estaba Luján, y desde ahí se quedó mirando a ambos. Recién entonces vieron su rostro. Aquella mujer tenía la piel pálida, una gran tristeza que expresaba también, y tenía los ojos húmedos, irritados, como si hubiera estado llorando. Vieron que movió sus labios para hablar, pero no podían oírla, y así, tal vez, guiada por la vocación de servicio como enfermera, Luján le pidió que no arrancara el auto, a la vez que empezó a bajar la ventanilla. Recién ahí la escucharon a la perfección. Esa mujer estaba pidiendo ayuda, y en tanto empezaba a llorar de nuevo, Luján y Roberto no podían evitar conmoverse. Le preguntaron qué es lo que necesitaba, qué clase de ayuda le estaba pidiendo, pero ella no hacía otra cosa que repetir una y otra vez las mismas palabras. Luján, al pensar ahora que en realidad la mujer estaba herida, hizo el ademán de abrir la puerta para así bajarse y asistirla, pero Roberto la detuvo bruscamente, y por medio de un grito, en medio de esa confusión, ella alcanzó a voltear para mirar a Roberto. Vio terror en sus ojos y casi paralelamente a eso sintió una gélida mano presionando su antebrazo. Se trataba obviamente de esa mujer, quien había metido la mano al interior y la tenía sujeta con bastante fuerzas.
Ahora sus rasgos parecían otros. Ya no era la mujer triste que sollozaba. Ahora era una anciana horripilante que comenzaba a burlarse a carcajadas. Debido a la desesperación y al terror, Luján forcejeó sus brazos, logrando zafarse de la anciana. Mientras eso sucedía, Roberto ya le había dado arranque a su auto, por lo que empezó a acelerar con desesperación para salir de allí. Luján quedó aterrada, espantada y adolorida del brazo, pero lamentablemente eso apenas estaba empezando. Según esta pareja, cuando aún no habían llegado ni siquiera a la esquina del cementerio, aquella misma anciana se les apareció sentada en el asiento de atrás. No les hizo nada, pero por momentos lanzaba gritos simulando a una mujer llorando, para luego callarse y comenzar a reír eufóricamente. Ambos recuerdan el olor nauseabundo que tenía esa anciana, e incluso podían percibir el aliento asqueroso que tenían cuando gritaban o reían. Luján lloraba aterrada mientras que Roberto trataba de continuar conduciendo sin perder el control. Dicen que esa cosa estuvo sentada en el asiento por más de 2 cuadras, llorando y riendo a la vez. Debido al alboroto que esto ocasionaba, y estaban ya pasando por donde estaban las casas, los vecinos empezaron a salir para ver qué sucedía. Recién entonces esa anciana endemoniada los dejó en libertad. No volvieron a pasar por ese cementerio nunca más de noche. Es más, debido al tremendo susto que Luján se dio, estuvo casi 1 mes sin ver a Roberto, ya que apenas salía de su trabajo, se iba directamente a su casa. Ella hizo acompañamiento psicológico debido a lo ocurrido. Estaba realmente espantada, aterrada. Cuando su relación volvió a la normalidad y cuando los padres ya habían dejado de interferir entre ellos, Roberto llevó a Luján a su casa, que es donde viven hasta el día de hoy. Hay varias hipótesis con respecto a lo que les pasó esa noche. Sin embargo, la que más peso tiene en que Roberto mencionó a Luján varios meses después de lo acontecido. Según él, la madre de ella le estaba haciendo brujería para que se separaran, y eso lo supo gracias a que él mismo fue a ver a un curandero para asegurarse de ello. Ese curandero le dijo que había una bruja detrás de todo eso y que sin lugar a dudas trataría de espantarlos para así separarlos. Justamente eso fue lo que recordó Roberto en esos instantes, cuando estaban en el auto, y fue por eso que le gritó a Luján que no abriera la puerta. Pero ya ven, esa bruja por poco se sale con las suyas. En la actualidad llevan una vida normal, ya de casados. Tienen hijos y los padres de ella los quieren muchísimo. No obstante, Roberto nunca volvió a tenerle confianza a su suegra, y el hecho de dejar a sus hijos cerca de esa mujer es un motivo de discusión con su esposa hasta el día de hoy. Oscuros, hasta aquí llegamos con estas anécdotas, esperando les hayan gustado, y los invito a que nos sigan y le den 5 estrellitas a su podcast de terror. Me despido, pero les deseo dulces pesadillas, esperando que estas anécdotas aparezcan en sus sueños.